Objetivo. El estudio de este tema le permitirá al lector comprender la división que hace la Constitución mexicana de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como las funciones que competen a cada uno de ellos, así como los aspectos fundamentales de los derechos humanos. Introducción. Nace en el siglo XVII gracias a John Locke, alcanzando en el siglo XVIII su clásica formulación con Montesquieu, quedando enlazada como requisito indispensable de cualquier carta magna. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, y la separación de poderes determinada, carece de constitución. Declaración de los Derechos Hombre y del Ciudadano de 1789, artículo 16. Montesquieu. Los tres poderes clásicos. La división de poderes está contenida en el espíritu de las leyes, libro 11, capítulo 6, titulada de la Constitución de Inglaterra. La democracia y la aristocracia no son en absoluto estados libres por su naturaleza. La libertad política no se encuentra más que en los gobiernos moderados. Pero no siempre existe en los estados moderados. No existe más que cuando no se abusa del poder. Pero es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder está tentado a abusar de él. Va hasta que encuentra límites. Poder legislativo. Se ocupa entre otras cosas de crear y recrear constantemente un marco de acción para las principales relaciones económicas, políticas y sociales del país, como son las leyes que determinan la propiedad, algunos mecanismos económicos o políticos que influyen en la distribución de la riqueza como pueden ser los presupuestos de ingresos y egresos de las dependencias del gobierno, el uso del suelo, la administración de los recursos, las garantías individuales, los tratados y relaciones con otros países, etc. Se divide en dos cámaras, la de los diputados y la de los senadores. Esto evita una concentración de decisiones por solo un grupo de congresistas. Es atributo exclusivo de la Cámara de Diputados, ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los funcionarios públicos, acusados por mala conducta o faltas graves en ejercicio de sus funciones. La Cámara de Senadores elige al presidente y demás miembros y sus suplentes de la Junta Central Electoral. Poder Ejecutivo. Es el responsable de ejecutar las leyes y hacerlas cumplir. También representa a la nación frente a otros estados, acreditación y recepción de embajadores, firma de tratados internacionales y posee las atribuciones de comandar las fuerzas armadas, de promulgar las leyes, de designar a los funcionarios públicos, de otorgar condecoraciones o distinciones, de conmutar las penas y de indultar. En la política de hoy, el Poder Ejecutivo también cumple la función de liderazgo, tiene a su cargo la administración general del país. Nombra a los ministros y presenta proyectos de ley. El Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación. Poder Judicial. Es ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establece, las cámaras de primera instancia compuestas por un juez y las de segunda instancia de apelación, formada por 3 jueces. Es el encargado de administrar justicia, es decir, de resolver de manera equitativa, imparcial e independiente los conflictos o pleitos entre los individuos, entre estos y el Estado o entre los órganos de gobierno, interpretando lo provisto por la ley. Refuerza la legalidad y legitimidad del Estado al generar credibilidad y seguridad jurídica. Gobierno estatal. Si consideramos al Estado como una forma de vida social humana, políticamente organizada, resulta entonces que el Estado tiene como fin propio la construcción, conservación y mantenimiento de la comunidad política, es decir, proporcionar las condiciones necesarias para que pueda darse y subsistir la convivencia humana. En otras palabras, el fin propio y objetivo del Estado es el bien común, esto es, la satisfacción de las aspiraciones e intereses colectivos y permanentes de la comunidad. A su vez, el Estado, en cuanto a estructura cuyos elementos esenciales son el poder público, la población, el territorio y el ordenamiento jurídico, debe ejercer determinadas funciones para alcanzar la realización de sus fines, distinguiéndose tradicionalmente 3 funciones fundamentales: la función administrativa o ejecutiva, la función legislativa y la función jurisdiccional. Las funciones del Estado tienen un apoyo lógico y jurídico. Por medio de los fines se reconocen las etapas para alcanzar una meta, por las funciones se consagran procedimientos de la legislación que necesitan para su realización de las 3 funciones esenciales del Estado. La doctrina clásica y la legislación positiva han reconocido 3 actividades esenciales del Estado para realizar los fines, resultado del principio lógico jurídico de la división del trabajo aplicado a la teoría constitucional. La función legislativa es la función encaminada a establecer las normas jurídicas generales. El Estado moderno es el creador del orden jurídico nacional.
Sanciona las normas jurídicas generales obligatorias para todos los habitantes, siempre en concordancia y subordinadas a las normas constitucionales. La función administrativa, que es la función encaminada a regular la actividad concreta y tutelar del Estado, bajo el orden jurídico. La ley debe ser ejecutada particularizando su aplicación. En sentido moderno, el Estado es el promotor del desarrollo económico y social de un país. La función jurisdiccional, que es la actividad del Estado encaminada a resolver las controversias, estatuir o declarar el derecho. La superioridad del poder judicial en la sociedad moderna, lo coloca como el órgano orientador de la vida jurídica nacional. A cada poder le corresponde una función específica, es decir, al poder legislativo le corresponde la función legislativa, al poder ejecutivo la función administrativa, y al poder judicial la función jurisdiccional. Derechos humanos. Los derechos humanos se fundamentan en la naturaleza humana, tales derechos le son inherentes al hombre en cuanto tal, en cuanto tiene naturaleza, esencia de tal. Desde la antigüedad ha sido buscada la explicación sobre la naturaleza humana. Los estoicos percibieron la natural inclinación a hacer el bien, considerándolo como el primer principio, innato en la naturaleza del hombre. Hace el bien y evita el mal. Cicerón encuentra el fundamento de los derechos humanos en la recta razón, que es la encargada de discernir lo bueno en la conducta humana como justo y verdadero, y lo malo como injusto. Pero a su vez, la recta razón natural es más bien la que nos permite discernir los verdaderos derechos humanos, su alcance y jerarquía, pero no es el fundamento de los derechos humanos. Sino que, como yo he resaltado, la base de los mismos se encuentra en la naturaleza humana, por lo cual estos son para todos los hombres, como consecuencia, ser la dignidad de la naturaleza humana, su fundamento. La naturaleza humana otorga titularidad a estos derechos universales, inviolables e irrenunciables. Por lo tanto, al encontrar allí su fundamentación, deducimos que no pertenecen al hombre por una disposición estatal, sino que le pertenecen por el solo hecho de ser persona humana. Estos derechos deben ser reconocidos en todos los hombres por igual, este reconocimiento debe ser real y fundamental. Deben ser reconocidos para poder ser defendidos. Respetados para poder efectivamente proteger la dignidad humana y para hacer que su realización sea posible. El derecho es el respeto, es la propuesta social del respeto. Tutelados una vez reconocidos y respetados, debo protegerlos, la tutela corresponde a cada hombre, al Estado y a la comunidad internacional. Promovidos deben ser constantemente promovidos, esto es, que deben darse a conocer y ser elevados en todo sentido, para evitar que sean violados. Podemos añadir que los derechos humanos, en cuanto a derechos subjetivos, se encuentran en dependencia con la ley natural. Llamamos ley natural a aquellas proposiciones universales del entendimiento práctico que la razón humana formula a partir del conocimiento del orden inmanente en la realidad de las cosas. Conclusión. Es innegable que la separación de poderes está en crisis y ha sido sobrepasada por la realidad. Sin embargo, todavía parece menos mala que su ausencia absoluta y formal, puesto que, seguramente no sería sustituida por alguna mejor salvaguarda de la libertad, sino por el poder puro y creciente.